Hola queridos amigos, la verdad es que el anterior vídeo me pareció adecuado, correcto, estuvo muy bien, bueno para mí genial, estuvo muy bien, os recomiendo que lo veáis en CreaJ. Ahora seguimos con la pista que dejé entre las fotos, que es la de Jack el Destripador, y con eso creo que ya sabemos todos de qué va a ir este próximo vídeo. Así que ya sabéis de qué voy a hablar en este vídeo. Esto es CreaJ y vamos con el vídeo, espero que os guste. Estamos de enhorabuena porque ha dado la casualidad de que ya hace 131 años de los asesinatos sin resolver en Londres, así que me viene a huevo este vídeo. La identidad del autor del brutal asesinato de 5 prostitutas del East End de Londres en 1888 sigue siendo un misterio que alimenta todo tipo de teorías más de un siglo después. De hecho, a pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más adelantadas que existen. En 1888, una serie de horribles crímenes cometidos en el barrio de Whitechapel fascinaron y horrorizaron a los londinenses y a Europa entera. Nada se supo del autor, bautizado como Jack el Destripador, lo que da idea de su brutal modus operandi. Esta ilustración, publicada en el semanario francés de Le Journal Illustre 2 años y medio después de los crímenes, recrea el hallazgo de una de las víctimas más célebres homicidas. La primera víctima. Poco antes de las 4 de la madrugada del 31 de agosto de 1888 hallan el cuerpo sin vida de Mary Ann Mitchell. Fue hallado en el pavimento de Brook Grove. En la actualidad, Durward Street. Es el primero de los asesinatos que se atribuían a Jack el Destripador. A finales del siglo XIX, Inglaterra era la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres, la mayor ciudad del mundo, el barrio de las clases bajas, en el barrio donde tuvieron lugar los crímenes del Destripador. Vivían 80.000 personas, hacinadas entre la suciedad, el alcoholismo y el crimen. El arma del crimen. Entre los objetos relacionados con Jack se encuentran este cuchillo de doble filo que supuestamente abandonó junto a una de sus víctimas, hecho que ninguna prueba avala. Lonely Street, la tercera víctima. Según el recuerdo más aceptado, las víctimas del Destripador fueron 5, las 5 víctimas canónicas. Elizabeth Stride, cuyo cuerpo fue hallado la mañana del domingo 30 de septiembre, fue la tercera. La fotografía del cadáver fue tomada por Scotland Yard, y debido a que las cámaras de la época no podían enfocar hacia abajo, el cuerpo debía ponerse en vertical contra el muro que conectaba la calle Dorset con Miller Court. El dibujo central muestra la entrada a la habitación a la que la prostituta acude acompañada de su asesino. Entre la realidad y el mito, la policía recibió muchas cartas firmadas por Jack the Ripper, como esta. La inmensa mayoría no fueron escritas por el asesino en serie. De hecho, algunas incluso fueron enviadas por los periodistas con la intención de aumentar la tirada de sus medios. Charles Warren, la sexta víctima. Sir Charles Warren fue jefe de Scotland Yard entre 1886 y 1888. Se vio obligado a dimitir ante las críticas por la poca profesionalidad de la policía en el caso de Jack el Destripador. ¿Qué podemos saber de Jack el Destripador? La identidad del asesino de Whitechapel sigue siendo un misterio más de 100 años después. ¿O pudo acaso ser una fabricación involuntaria? Montague Druid. Este joven abogado se arrojó a las aguas del Támesis a final de 1888 y la policía identificó al suicida con el Destripador. Montague Druid provenía
de una familia de médicos, hecho que podría explicar los conocimientos que demostraba Jack. Al parecer está relacionado con algunos personajes influyentes, entre los que se hallaba el duque de Clarence, Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Ahí hay varios casos muy misteriosos y lo que está claro es que el asesino tenía conocimientos médicos de cirugía. En 1991 apareció el presunto diario del asesino, James Masbrick, un manuscrito de 64 páginas que apuntaba a James Masbrick. Este empresario algodonero de Liverpool era un hombre de unos 50 años, adicto al arsénico, llevaba una vida disoluta y todos los fines de semana viajaba a Londres para visitar los burdeles. Pero no se tomó a bien que su esposa Florence, 24 años más joven, le fuera infiel y pagó con las prostitutas su frustración. El resultado apuntó a Kominsky, barbero en el mismo barrio de Whitechapel, en la época de los asesinatos, a través de una comparación con el de algunos de sus descendientes. A partir de esta conclusión, Edward anunció en 2014 que había resuelto el caso. La teoría, sin embargo, suscitó críticas al basarse en una identificación genética de cuestionable exactitud, tal como manifestaron varios expertos. Seguimos sin saber quién fue el que cometió los crímenes en Londres. Lo que sí sé es que este caso es muy peliagudo y hay nuevas investigaciones. Recuerdo que en junio hizo 131 años de los sucesos donde personas influyentes pueden tener algo que ver, quién sabe. Como grandes cargos murieron también. Aparte de quién lo pudo hacer, quién murió también. Continuemos con el vídeo que está muy interesante. La historia de Jack el Destripador es conocida por todos. Fue un asesino que tenía aterrorizada a la ciudad de Londres durante 1888 y al que acusaron de matar a 5 mujeres, todas ellas prostitutas. Pero, ¿se sabe realmente quién esconde detrás de la figura de este personaje? Una investigación dio a conocer la verdadera identidad de este asesino gracias a los exámenes del ADN encontrado en el chal de una de las víctimas. Jack el Destripador fue Aaron Kominsky, un polaco que la policía tenía ya en su lista de sospechosos, supuestamente, el asesinato de al menos 5 mujeres en el Londres victoriano. Pero otras personas dijeron que podría tratarse de un político o bien de otra personalidad relevante de aquella época, recordando que decían que podía dedicarse a la medicina. El ADN ha hecho que muchos años después, concretamente en 2007, se supiera quién fue ese asesino realmente. La historia es cuanto menos curiosa, porque un empresario compró el chal que perteneció a una de las víctimas, Catherine Edwards. Este chal había llegado a la casa de subasta pasando de generación en generación por policías que estuvieron allí, en la escena del crimen en su día. El chal estaba al lado del cuerpo que mutiló Jack el Destripador, que fue la cuarta víctima del asesino. En 1888, en esta prenda aparecieron rastros de sangre y también de semen, y estos restos sirvieron a los científicos para averiguar de quién se trataba. Gracias al análisis de las muestras genéticas, el ADN coincidió con el de un pariente vivo de Kominsky. El asesino Aaron Kominsky, de origen polaco y con menos de 30 años, eran castaño y con ojos marrones, algo que tampoco aporta gran valor, pero demuestra que sí eran ciertas algunas de las investigaciones que establecían los policías de la época al tener como sospechoso a Aaron Kominsky. Además, en Inglaterra muchas personas tienen los ojos azules y las características de que el asesino los tuviera marrones es también muy importante. Todo es muy misterioso. También se dice que Jack el Destripador era un masón que cometía asesinatos ritualísticos, que fue protegido por la policía masónica, aunque nadie puede evitarle los crímenes que hizo.
la culpa la tiene igualmente. También se dice que los médicos, forenses y demás eran masones y se encargaron de tapar las pruebas y huellas, así que seguimos con el misterio. 4 de las 5 gargantas de las víctimas femeninas del destripador fueron todas cortadas de izquierda a derecha. De acuerdo con el signo penal, en algunos casos sus intestinos fueron cortados, retirados fuera del cuerpo y colocados sobre el hombro izquierdo de la pobre víctima. En el ritual masónico, los 3 Yubes, Yubela, Yubelo y Yubelum están todos muertos por tener sus cuerpos desgarrados y las entrañas echadas sobre el hombro izquierdo. El asesinato ritualístico del destripador también se refería a la importancia del lugar en la inmolación masónica. El cuerpo de Catherine Edward fue despellejado en la Mitre Square, Londres, Mitre Tavern, en la entrada de la plaza. Era el lugar de reunión de la logia masónica de Job. Según la mitología masónica, fue en la costa de Job que los 3 Yubes fueron capturados. Además, la Mitre y Square son las herramientas básicas del masón. El delantal de Eddowes, empapado de sangre, fue descubierto en la calle Goldstone en un pasillo de un edificio. Además del sangriento delantal, en la pared el mensaje había sido escrito en tiza: los Yubes son los hombres que no tendrán la culpa por nada. La referencia negativa doble no es para el pueblo judío, sino para los 3 aprendices antes mencionados, inscritos de la mitología masónica, que fueron ambos asesinados ritualísticamente y eran los mismos asesinos ritualísticos. El mensaje fue borrado por Sir Charles Warren, el comisario jefe de la policía y uno de los más altos masones en Gran Bretaña. Warren hizo, sin embargo, una nota del mensaje que se puede encontrar en los archivos de la Oficina de Registros Públicos, en la sección Private Letter Book of the Metropolitan Police. Los científicos Jared Lawley y David Miller de las universidades inglesas de John Moores y de Leeds respectivamente aseguran que su análisis genético apuntan a que el autor de los asesinatos es Aaron Komiński, un barbero de origen polaco de 23 años que ya había sido el principal sospechoso de la policía hace 131 años. Esta es la primera vez que la acusación es sustentada por una prueba genética que se llega a publicar en una revista científica. Los resultados provienen del examen forense de un chal de seda, y estas son las pruebas, que según Lawley y Miller se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine Edward, la 4ª víctima del asesino en 1888. En la prenda hay salpicaduras de lo que se cree son sangre y semen, este último correspondiente al asesino. De ahí es donde los autores del estudio extranjero ampliaron la muestra genética, así que por lo que se ve, está muy probado de que pudo ser Komiński. Así que ahí lo dejamos todo, aunque quedan todavía muchísimos más vídeos.